Recién ayer a eso de las casi 3:30 de la tarde pudieron arreglar el problema del internet que estaba en casi como 5 cuadras en toda la zona que yo vivo. No había desde no sé qué hora, porque yo me levantaba a las 6 de la mañana y no había internet. Y bueno, pues ese ha sido el gran problema. Hemos llamado a Movistar, hasta que han llegado los técnicos, han reparado, me hice el problema del poste y no pude conectarme. Inclusive quería hacerlo por medio del celular, pero como tenía pocos datos, por lo máximo que hubiera podido hacer unos 10 minutos de clase, de ahí se hubiera congelado todo. Entonces no se podía, no había forma. Entonces la reprogramación para esa clase, obviamente, bueno, si la directora sabe perfectamente, yo le comenté ese incidente. Lamentablemente la conectividad a veces en diferentes zonas falla. Ustedes mismos lo han comprobado. Hay días que se han tenido internet, hay días que se les iba, que venía, que se iba y que venía. Es un problema constante que estamos teniendo nosotros a nivel nacional. El día sábado vamos a tener de 5 a 6:30 de la tarde, no sé si ya el coordinador les dijo, el día sábado tenemos la recuperación de lo que es razonamiento matemático. Ahí está programado para el día sábado de 5 a 6:30. Tenemos nuestra clase de recuperación, ¿sí? Como yo le digo, no son motivos ajenos, no son motivos diferentes, son motivos de conectividad. Las intenciones están, la computadora está, pero a veces cuando pasa ese tipo de problemas técnicos, a veces se escapa un poco de las manos, ¿no? Y bueno, disculpas de antemano, ante todos ustedes. Yo sé que no te dirán, profesor, sí, pero pasa eso. Bueno, lamentablemente la conectividad nos está fallando mucho. Y ustedes mismos lo pueden comprobar en las diferentes zonas que están ocurriendo. Entonces, buenos días, ¿qué tal? Entonces vamos a comenzar ya con nuestra clase, ¿sí? Ya saben, el día sábado de 5 a 6:30 tenemos nuestra recuperación. ¿Sí? Ustedes saben que yo siempre soy ávido para poder rectificar algunas cosas que no se han podido durante el transcurso de la semana. Muy bien, esperemos que no se vuelva a pasar, por favor, porque yo también no me gusta a mí que pasen estas situaciones que nos complican a todos. Listo, muy bien, vamos a comenzar con nuestra actividad del día de hoy. Hoy ya tenemos trigonometría, ángulos en posición normal, parte 2, para el cuarto año de secundaria. Muy bien. La clase pasada ya habíamos hablado un poquito de los ángulos en posición normal. Habíamos ya comentado un poquito sobre ello. Y el día de hoy vamos a hacer un poquito más sobre este tema, ¿no? Un poquito más sobre este tema. Habíamos definido ya lo que era el radio vector. Un ratito. Ya. Claro, justamente aquí está la parte teórica que habíamos nosotros mencionado la clase pasada. Solamente vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes sepan a lo que nos estamos refiriendo. ¿Sí? Habíamos avanzado una cantidad de problemas, pero nos faltó también otra cantidad. Esa otra cantidad lo estamos otra vez colocando aquí para que podamos nosotros resolverlo de la mejor manera. Muy bien, tenemos aquí justamente ángulos en posición normal. Tenemos la definición que habíamos visto la clase pasada. Tenemos el punto de intersección de las coordenadas, que es el punto 0, 0, con un punto cualquiera del plano. Entonces, a esa línea se le va a llamar radiovector, ¿no? A esta distancia de acá, de los dos puntos que se encuentran, ¿no? El punto 0, 0 y el punto P, A, B, ¿no? Se le llama radiovector. Donde el ángulo de referencia es el ángulo alfa. A ese ángulo alfa se le llama ángulo en posición normal. Ese ángulo puede tomar cualquier medida siempre y cuando se encuentre en el plano. Entonces, cualquier punto del plano yo lo puedo representar por medio de un radiovector. Y el ángulo que forma justamente ese radiovector con la parte positiva del eje X se va a llamar ángulo en posición normal. Eso lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Donde el eje X, ¿cómo se llama? Eje de las abscisas, y el eje Y se llamaba eje de las ordenadas. Donde el par ordenado, ¿sí? A, B, ¿no? El par ordenado, la primera componente se va a llamar o va a representar a la abscisa, que funciona como cateto adyacente. Y la parte B se llama ordenada, que funciona como cateto opuesto. Mientras la longitud de ese radiovector se va a llamar H, que representa la hipotenusa. Por eso, todo esto de ángulos de posición normal tiene referencia a lo que son los triángulos rectángulos, ¿no? Como referencia, ¿no? No es lo mismo, porque son cosas diferentes, ¿no? Pero
tiene una relación directa con ellos. La hipotenusa al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Esa fórmula de Pitágoras también la vamos a usar como referencia, ¿sí? Como referencia. Listo, entonces vamos a comenzar a resolver nuestros ejercicios ya hemos hecho un pequeño refresco a lo que vimos en la clase pasada para poder continuar con nuestras actividades. Para poder continuar con nuestras actividades. Muy bien, un ratito. Vamos a hacer unas pequeñas cosas. Un momentito, ¿sí? Solamente deme un minutito, nada más. Unito. Vamos a ver. Ahí ya, está bien. Está bien. Ya está. Listo. Ahora sí. Vamos a compartirle de nuevo. Solamente pensé que había pasado algo extraño, pero no ha pasado nada extraño. Muy bien, vamos a comenzar ya con nuestra actividad del día de hoy. Vamos a continuar justamente ya con lo que habíamos visto en la clase pasada. Y continuemos. Número 1. Me están pidiendo cotangente del ángulo alfa. Justamente este ángulo alfa parte en el eje positivo de las abscisas y va a ser radio vector. Este angulito alfa, ¿sí? Es mi ángulo de posición normal. Me están pidiendo la cotangente del ángulo alfa. Y acá tengo mi par ordenado 4, menos 3. Muy bien. A ver, ¿cuál funciona como cateto adyacente? ¿El 4 o el menos 3? 4. El 4, muy bien. ¿Y quién funciona como cateto opuesto? El menos 3. Muy bien, eso es lo primero que tienen que tener como referencia. Si te dan el punto ya tienes dos valores, el cateto adyacente y el opuesto, ojo, como referencia, ¿no? Funciona como cateto adyacente el 4. A ver, vamos a ver, acá había un lapsus corchus. Vamos a ponerle, ese es el opuesto y ese es el adyacente. Normal. Ya, correcto. Lo demás está bien. Listo. Entonces habíamos visto esa parte, ¿no? Ahí está. O vendría a ser menos 3, que es el opuesto, y A vendría a ser 4, que funciona como el adyacente. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es el teorema de Pitágoras. Muy bien. Pitágoras dice, h al cuadrado es igual 4 al cuadrado, que es el adyacente al cuadrado, ¿no? Miren, a cuadrado, que es 4 al cuadrado, y menos 3, que es el opuesto al cuadrado. Listo, vamos a operar eso. ¿Quién me dice cuánto valdría h si lo operas? A ver, ¿quién se arriesga? ¿Cuánto valdría h? 5. 5. Ajá. Claro. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Acá sale ¿cuánto? 4 al cuadrado, 16. Menos 3 al cuadrado es 9, porque el negativo al cuadrado se convierte en positivo. 16 más 9, ¿cuánto me da? 25. Muy bien. Y ese cuadrado pasa como raíz, ¿no? H cuadrado es igual a 25. Como el cuadrado pasa como raíz, raíz cuadrada de 25 me da 5. Por lo tanto, h vale 5. ¿Sí? Pero bueno, pues, para suerte tuya, este h no va a influenciar en el problema porque te piden cotangente. ¿Cómo se define la cotangente de un ángulo? A ver, ¿quién me dice? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Exacto, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien, sus dos compañeras. Correcto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. El adyacente es
4. El opuesto, como funciona como opuesto, el menos 3. Lo vas a dividir. Bueno, ahí nomás queda como fracción, pero el signo sí lo divides. Más entre menos me da menos. ¿Me daría cuánto? Menos 4/3. ¿Sí? El signo menos, cuando hay un signo menos, o arriba o abajo, siempre preferentemente se escribe arriba. ¿Sí? Más entre menos me da menos. Lo puedo colocar afuerita o lo puedo colocar arriba. ¿Sí? Pero siempre en las respuestas, el signo negativo lo vas a colocar o bien al lado izquierdo o bien en el numerador. Cotangente del ángulo alfa, ¿cuánto vale? Menos 4/3. ¿Sí? No viene necesidad de Pitágoras, pero ya saben ustedes que siempre es preferente hallar todo porque depende de lo que te pide el problema. ¿Alguna pregunta sobre la solución? No, profe, ninguna. ¿Los demás, alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Muy bien, solamente veo con las 4 o 5 personas con la cámara. ¿No? Perfecto. Pasamos al siguiente. Number 2. En el número 2 me dan otra vez cotangente del ángulo beta y me dan 13 y menos 4. ¿Sí? Ojo, te pueden pedir otra cosa, pero en ese caso vamos, te piden cotangente. A ver, 13 y menos 4. ¿Cuánto valdría A? O sea, ¿cuál funciona como adyacente? El 13. El 13. ¿Y quién funciona como opuesto? Menos 4. El menos 4. Muy bien. Listo. Adyacente funciona como 13 y funciona como opuesto el menos 4. Funciona. No digo qué es. Hacemos Pitágoras. Bueno, acá sí Pitágoras va a ser un poco diferente. 13 al cuadrado más 4 al cuadrado y h al cuadrado. Vamos a ver. Haciendo Pitágoras tendríamos 169 más 16. 169 más 16. 13 por 13 te da 169. Menos 4 al cuadrado es menos 4 por menos 4 es 16. 169 más 16 me da 185. Finalmente h vendría a ser la raíz cuadrada de 185. Pero para suerte tuya no se va a usar eso. Te están pidiendo a ti cotangente, ¿no? Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Sería A sobre O. ¿El adyacente cuánto vale? ¿Cómo? ¿Menos 8/4? Sí. A sería ¿cuánto? 13. ¿Cuánto valdría O? Menos 4. Más entre menos me da menos, me daría menos 13/4. La cotangente de beta también vale menos 13/4. Sí, bien, profesor, pero no hay necesidad de hallar h. Claro, para ese tipo de problemas, pero hay otros que sí tienes que hallar el h. Obligatoriamente. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en la solución? No, profesor. Depende de lo que te No, pidan. ninguna. Depende de lo que te pidan. Son ángulos en posición normal, todo no tiene ningún problema. Y la única referencia que tenemos es el par ordenado, ¿no? Ese par ordenado ya nos da dos valores. Solamente me faltaría uno dependiendo el problema. Vamos al número 3. Me dicen tangente del ángulo phi. Miren, profesor, pero el ángulo está yendo en sentido contrario. ¿Y cómo sería ahí? Igualito. Mira, lo importante es que el ángulo parta en el eje de las abscisas, o sea, en el eje X positivo y llegue a radio vector. Puede ir en sentido antihorario u horario. Igualito es, el resultado va a ser el mismo. Entonces no se hagan problema con eso, ¿no? Porque mayormente dicen, el giro debe ser antihorario, tiene que ir así. No, puede ir también en sentido horario. Lo importante es que parta en el eje de las abscisas positivas y llegue hasta el radio vector. No importa, puede ser por arriba o por abajo, pero lo importante es que llegue. Y entonces, como en este caso está llegando hasta acá, se va a cumplir lo siguiente. ¿Cuánto vale? ¿Quién funciona como abscisa? Perdón, ¿quién funciona como adyacente y quién funciona como opuesto? Menos 2 adyacente, 1 opuesto.
Ya, funciona, ¿no? Funciona como opuesto. Ahí está, h cuadrado es igual a cuadrado, bueno, acá está Pitágoras, que creo que también lo vamos a resolver. A es igual a ¿cuánto? Menos 2 y O es igual a menos 1. En este caso Pitágoras lo voy a pasar rapidito. ¿Por qué razón? Porque no va a trascender en lo que me piden, ¿eh? Por eso. Muy bien. H es igual a menos 2 al cuadrado. ¿Ahora saldría raíz de 5? Claro, haciendo Pitágoras sería raíz de 5. Menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Cada uno de ellos lo elevo al cuadrado y lo sumo. ¿Me da cuánto? 5. H cuadrado es igual a 5. El cuadrado pasa como raíz. Me daría h es igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de 5. Listo. Finalmente, tangente del ángulo phi, ¿a cuánto es igual? Opuesto sobre adyacente. Menos un medio, profe. Menos un medio, profe. Menos un medio. Muy bien, sus compañeras. Muy bien. Muy bien. Y su compañero también, que hace un momento participó bien también. Ahí está. Ahí está la clave de todo. Vamos a ver. Muy bien. ¿Sería cuánto? Menos un medio. Claro. ¿Por qué? Tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Quién funciona como opuesto? 1. ¿Quién funciona como adyacente? Menos 2. Operando tendríamos menos un medio. Tangente del ángulo phi es menos un medio. Listo. ¿Alguna pregunta en la solución de la 3? ¿Alguna pregunta? No, profe. Don't worry. No, profesor, ninguna. Ya. Muy bien. Bro, ahora sí viene la maldad. Bueno, pues ahora sí viene la maldad. No que viene la maldad, sino que tenemos que operar un poco más. Ahora me dan, ángulo en posición normal, parte del eje positivo y va a ser radio vector. Perfecto, es un ángulo en posición normal. Tenemos mi par ordenado, menos 15,8. Ya. ¿Cuánto vale A y cuánto vale O? A vale menos 15 o vale 8. Correcto, muy bien. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. A vale 15 y O vale menos 8. A vale 15 y O vale menos 8. Perdón. A vale menos 15 y O vale 8. Perdón, lapsus. Ajá. Listo. Y ahora, me están pidiendo un medio del seno y el coseno. Ah, ya, para el seno y coseno necesito sí o sí el radio vector. O sea, ahora sí, Pitágoras va a tener importancia. Profesor, ¿hipotenusa sale 17? Sí, correcto. Vamos a verificar por qué. Muy bien. H cuadrado menos 15 al cuadrado, o sea, el menos 15 de acá al cuadrado, más el 8 al cuadrado. Correcto. Menos 15 al cuadrado, ¿sería cuánto? 225. 15 por 15 me da 225. Negativo al cuadrado te da positivo. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. 225 más 64, ¿cuánto es? 289. H cuadrado es igual a 289. Ahora, al sacarle raíz cuadrada a 289, me da como resultado 17. ¿No? H cuadrado salió 289. ¿Sí? El H cuadrado salió 289. El cuadrado pasa como raíz y me da raíz cuadrada de 289, que es 17. ¿Sí? Ese vendría a ser el resultado para el valor de H. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver la parte del problema. Me piden K es igual a un medio. Seno. Seno del ángulo phi. ¿Seno a qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿El opuesto cuánto vale? 8. ¿Cuánto vale el opuesto? 8. Entre la hipotenusa, ¿cuánto vale? 17. 8 sobre 17. Mira, 8 sobre 17. Luego, menos 2 veces ¿quién? Me están pidiendo coseno. Coseno que es igual adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto mide el adyacente? Más 15. Menos 15 sobre la hipotenusa, que es 17. Muy bien. Listo, ya lo hemos escrito dentro del paréntesis, cada uno de esos valores. Ahora operamos usando ley de signos. Menos por menos, más. Muy bien. Muy bien. Lo que he hecho aquí es lo siguiente, mira.
El 2 con el 4 le saco mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Por eso que te queda 4 sobre 17 en la primera parte. Mira, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Me queda 4 sobre 17. Menos por menos me da más. 2 por 15, ¿cuánto me da? 30 entre 17. Ahora vamos a sumar. Como son homogéneas, tenemos suerte. Coloco el mismo denominador. ¿Y qué hago con los numeradores? Con los numeradores los voy a sumar. 4 más 30, ¿cuánto me da? 34. 34 entre 17, ¿cuánto es? 2. Finalmente, el resultado es 2. Entonces, lo que se hizo es, ya tienes el valor de A y de O que funcionan como axis, como cateto adyacente y como cateto opuesto. Faltaba solamente ya la H, que es 17. Después de eso, ¿qué hemos visto? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, lo hemos reemplazado. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, lo hemos reemplazado dentro del paréntesis. De ahí hemos simplificado, hemos operado los signos, menos por menos más. Después, como me di cuenta al final que son homogéneas, coloco mismo denominador y sumo los numeradores. 4 más 30 me da 34, 34 entre 17 me da como resultado 2. Muy bien, ¿hay alguna pregunta en la solución de la número 4? No, profesor, ninguna. ¿Los demás, alguna pregunta? No, profe. Don't worry. Número 5, profe, ¿qué es eso? Me dirán. A ver, si vemos la figura, estamos viendo algo extraño. Este ángulo alfa es como una especie de espiral, ¿no? Mira, parte justamente en el eje X, perfecto. Y gira una vuelta, y gira otra vuelta, y llega al radio vector. Y el ángulo θ también llega al radio vector. ¿Saben cómo se le llama a aquellos ángulos que llegan, o sea, que parten en el eje X, ¿no? Parten en el eje positivo X y llegan al radio vector, pero uno por sentido antihorario y el otro por sentido horario? ¿Saben cómo se le llama a esos ángulos? ¿Alguien sabe? Mira, el ángulo alfa está dando una vuelta y llegando hacia el radio vector en sentido antihorario. El ángulo θ está yendo en sentido horario, pero también llega a radio vector. O sea, los dos están llegando a radio vector. Aquellos ángulos que cumplen esa condición se llaman ángulos coterminales. Coterminales. ¿Por qué se llaman coterminales? Porque los dos están terminando en el mismo radio vector. ¿Te das cuenta? El ángulo alfa termina en esa línea negra que están viendo ustedes, la diagonal, que es el radio vector. Y el ángulo θ también está terminando en ese radio vector. Entonces, ahí termina. Entonces, como los dos terminan en el mismo lugar, significa que son ángulos coterminales. Entonces, ¿qué se cumple en los ángulos coterminales? Como yo lo había dicho en un problema que iba en sentido contrario, que no pasa nada. Puede ir en cualquier sentido, antihorario o horario, la cosa que llegue, y el valor va a ser el mismo. Como los ángulos son coterminales, las razones trigonométricas, ¿cómo tienen que ser? Iguales, ¿sí? Cuando los ángulos son coterminales, las razones trigonométricas son iguales, ¿sí? Basta que dos ángulos partan en el eje positivo de X, y aunque vayan en cualquier dirección, los dos lleguen al mismo radio vector. Entonces, ¿qué se cumple? Que las razones trigonométricas para alfa y para θ tienen que ser las mismas. ¿Por qué? Porque son coterminales. En español, tangente del ángulo alfa va a ser igual a tangente del ángulo θ. Profesor, una pregunta. ¿M vale 0? Sí. Seno de alfa es igual al seno de Por eso θ. es igual que las operaciones recíprocas, ¿no? No es que sean recíprocas, sino que son iguales, nada más. Acá no se cumple nada del ángulo, ¿eh? Solamente
como son coterminales, las razones trigonométricas son iguales. Tangente de alfa igual a tangente de tita. Seno de alfa igual a seno de tita. Secante de alfa igual a secante de tita. ¿Y para qué hago eso? Para reemplazarlo acá arriba. Mira, te vas a dar cuenta ahorita. Mira, tangente de alfa entre tangente de tita. Pero como tangente de tita es igual a tangente de alfa, le voy a reemplazar, en vez de colocarle tangente de tita, le voy a colocar tangente de alfa. ¿Por qué? Porque son iguales. Arriba, seno de tita. En vez de colocar seno de tita, voy a colocar seno de alfa. ¿Por qué? Porque son iguales. Seno de alfa, miren lo que está de moradito entre seno de alfa. ¿Sí? 2 seno de alfa entre seno de alfa. Menos secante de alfa, correcto, entre secante de tita. Pero secante de tita es igual a decir secante de alfa. Como son iguales, no hay ningún problema. ¿Y para qué me sirve esa igualdad? Para poder cancelar. Tangente con tangente, se van. Seno con seno, se van. Secante con secante, se van. ¿Me entienden? Para eso sirven los ángulos coterminales, justamente para que, como son iguales, esas dos se eliminan. Se eliminan y se eliminan. ¿Me daría cuánto? Al eliminar, me daría acá 3, menos, acá me daría 2, y cuando yo elimino todo en una fracción, el resultado me da 1. 3 menos 2 menos 1, ¿cuánto me da? 0. 0 como resultado. Me da como resultado 0. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿Los demás alguna preguntation sobre Seishon? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Muito bem. Muito bem. Entonces vamos a continuar con la tortura china. Number 6. Número 6, como dicen así. Profe, ¿qué es eso? Calcule el valor de A si tangente del ángulo alfa es igual a 4. Profe, ¿y eso en español? A ver, claramente, ¿cuánto vale A y cuánto vale O? A vale A más 1. A vale A más 1. A menos 2. A menos 2. Claro, correcto. Muy bien los dos compañeros que dijeron casi al unísono. A vale A más 1 y O vale A menos 2. Muy bien. Eso es lo primero que tengo que tener como referencia, ¿no? Entonces, esto vale A más 1, ¿no? Y esto vale O. Muy bien. Me están diciendo, tangente es igual a O sobre A, que es ordenada sobre abscisa. La ordenada es A menos 2, la abscisa es A más 1. Acuérdense, O, aquí está, ¿vale cuánto? A menos 2. A, que es la primera componente, vale A más 1. Y según el problema, la tangente de eso, ¿cuánto es? La tangente de eso es 4. Según el problema, dice que la tangente de eso es 4. O sea, A menos 2 sobre A más 1 es 4. A ver, operemos. Operemos eso de ahí. Muy bien, lo que voy a hacer es, este A más 1 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Tendríamos que A menos 2 es igual a 4 veces A más 1. Muy bien, yo lo voy a multiplicar ese 4 con cada uno de ellos. 4 por A más 4 por 1. Miren, 4 por A más 4 por 1. ¿Listo? Mira lo que he hecho. He pasado a multiplicar y tendríamos A menos 2 es igual a 4 por A más 1. Pero este 4 multiplica ambos. 4 por A más 4 por 1. Listo. Ahora, el 4 que está con más pasa con menos. Tendríamos menos 2 menos 4. Y el A que está con más pasa con menos. Muy bien. Vamos a operar esto. Menos 2 menos 4 es igual a 4A menos A. ¿Cuánto valdría eso? Menos 2 menos 4 me daría menos 6. Menos 2 menos 4 me daría menos 6. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Menos 2 menos 4 me daría menos 6. 4A menos A me daría 3A. ¿De acuerdo?
Miren. A vale 2, profesor. Opera bien. A ver. Vale menos 2. Exacto. El 4 que está con más pasa con menos. Me daría menos 2 menos 4. Y el A que está con más, adelante, pasa con menos. Me daría 4A menos A. 4A menos A es 3A. Menos 2 menos 4, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Menos 6. El 3 pasa a dividir. Menos 6 entre 3 me da menos 2. ¿Sí? Está bien. Como ya le dije, matemática no es respuesta mala. Solamente cuestión de que observes y ver de repente cuál ha sido ahí la cosa que algo que te faltó para poder resolver adecuadamente el ejercicio. ¿Cuánto vale? Menos 2. Y tiene sentido porque en para ordenado tiene que ser los dos negativos. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? No, profesor, ninguna. ¿Los demás, alguna pregunta? No, profesor. Por el momento. Vamos al ejercicio number 7. Ajá. Y miran, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, vamos a ver. Me dan seno de alfa más seno de beta entre valor absoluto del seno de alfa. Tangente de alfa más tangente de beta entre tangente de alfa en valor absoluto. Y miran, profe, ¿y eso cómo se come? Ya, veremos. Primer lugar, alfa y beta, ¿qué tipo de ángulos son? ¿Iguales? Son coterminales. Alfa y beta son coterminales. Profesor, entonces las razones trigonométricas son iguales. Exacto, claro, las razones trigonométricas son iguales. Pero ese valor absoluto, ¿en qué va a influir? Vamos a ver. Como los ángulos son coterminales, las razones trigonométricas son iguales. Está bien lo que me acaban de decir ustedes. O sea que tangente de alfa es igual a tangente de beta. Y seno de alfa igual a seno de beta. ¿Profesor R vale 0? Vamos a ver. Vamos a ver. Algunos me van a decir que sale 2, otros me van a decir que sale 4, otros me van a decir que sale 0, otros me van a decir que sale menos 2 y otro menos 4. Vamos a ver cuál de ellas es la respuesta. A ver. Tangente de alfa es igual a tangente de beta, seno de alfa igual a seno de beta. Ya, todo correcto. Pero ahora viene la cosa, pues. Acá viene la parte más importante de todo el problema. El valor absoluto. Cuando te dan valor absoluto, tú tienes que analizar bien. ¿Por qué? A ver, me dicen valor absoluto del seno de alfa. A ver, primer lugar, el seno se va a encontrar acá. ¿Sí? Se va a encontrar acá. Entonces, el seno en ese cuadrante, ¿cómo será? Entonces, para eso tenemos que justamente introducir nuestra teoría importante. Justo en ese último problema viene la parte más importante de todo el curso. Justo ahí. Tienen que acordarse ustedes de esto. Esa es la Biblia también de la trigonometría. Si tú tienes un plano, como están viendo, un plano cartesiano, cada uno va a tener un nombre, ¿no? Primer cuadrante, vamos a ver. Primer cuadrante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya está? Muy bien, cada uno va a tener un nombre. ¿Ya está? Muy bien, cada uno de ellos va a tener un nombre. El primero de ellos se llama primer cuadrante y así va a ir viendo, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En ese orden. Es importante, demasiado importante. Entonces acá viene justamente la parte, valga la redundancia, más importante, ¿no? Ahí está.
Acá tengo los 4 cuadrantes. Y a ver, para los que se acuerdan un poco de trigonometría, en el primer cuadrante, las razones trigonométricas, todas son positivas, algunas son positivas. ¿Qué se cumple? Todas son positivas. Todas son positivas, ¿no? Todas son positivas. Eso es lo más sencillo de ver. Claro, en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Sí? Todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante, ¿quiénes son positivas? Solo serán positivas dos. El seno y la cosecante. Nada más. Seno y cosecante son positivas en el segundo cuadrante. Entonces, eso de aquí es full importante, por esa razón de que lo estoy colocando. Y eso ya viene justamente para la clase que viene, que es reducción al primer cuadrante, ¿no? Ahí tiene que ver bastante con eso. Tiene que ver bastante con eso. Luego, en el tercer cuadrante, ¿cuáles son positivas? En el tercer cuadrante, ¿cuál es? Seno y tangente. No, ya está, el seno ya está con la cosecante, la primera y la última. Tangente y cotangente. Ajá, tangente y cotangente porque se encuentran en el medio, ¿no? Listo. Y ahora las que restan en el cuarto cuadrante únicamente son positivas. Coseno y secante. Exacto, coseno y secante. Ojo, no me van a hacer la pregunta como hacen algunos alumnos. Dicen, profesor, ¿y si en el segundo cuadrante el seno y la cosecante son positivas, cómo son las demás? Negativas. Por ende, ¿no? Son negativas. Por ende son negativas. Claro, solamente el seno y la cosecante son positivas. Entonces, con esto de aquí, tenemos que analizar. ¿Este radio vector en dónde está? ¿En el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante? Gracias. Esa línea de acá, inclinada, ¿en qué cuadrante está? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? En el tercero. En el tercero, mira, 1, 2, 3. Está ahí en el tercer cuadrante. Está en el tercer cuadrante. ¿No? En el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante solo son positivas ¿quiénes? Tangente y cotangente. Es decir, el seno en ese cuadrante, ¿cómo va a ser? Negativo. Por eso que el valor absoluto del seno de alfa será menos seno de alfa. ¿Por qué razón? Porque el seno en este cuadrante, ¿cómo es? Negativo. ¿Cómo es el seno? Negativo. ¿Y la tangente, cómo es en este cuadrante? Miren, ¿cómo es la tangente en el tercer cuadrante? Positivo. Profesor. Claro, es positivo. Entonces, el valor absoluto de la tangente sigue siendo la misma tangente. Entonces, cuando hay un valor absoluto, ¿tú qué haces? Tienes que analizar. Ah, ya, ¿en qué cuadrante está? Como el seno está en el tercer cuadrante, es negativo. Escribo menos seno de alfa. Y, en este caso, como la tangente, ¿no? El valor absoluto de la tangente, ¿no? Como la tangente está en el tercer cuadrante, ese es positivo. Por eso que es tangente de alfa. Y lo único que queda es reemplazar. Miren, con esta condición de acá, hemos reemplazado. Y al reemplazar tendríamos seno de alfa más seno de alfa entre menos seno de alfa. Mira, entre menos seno de alfa. ¿Por qué? El valor absoluto es menos seno de alfa. Y la tangente es lo mismo, ¿no? Tangente de alfa más tangente de alfa entre tangente de alfa. Eso es positivo, ¿no? Eso es positivo. Por eso que coloco solamente tangente de alfa. Listo, acá me da 2 seno entre menos seno de alfa más 2 tangente entre tangente de alfa. Se van los senos, se van las tangentes y me daría menos 2 en la primera fracción, en la otra me da 2 y el resultado me da 0. Listo. Entonces, hay que tener cuidado cuando hay valor absoluto, ¿sí? Eso es lo único que les digo. Lo demás, ya ustedes lo han visto, no es difícil entenderlo porque lo vas a reemplazar nada más. Únicamente lo vas a reemplazar,
Pero acuérdate, cuando te dan valor absoluto tienes que ver en qué cuadrante está. Esa tablita que puse ahí, ustedes ya la van a tener en la diapositiva que se va a entregar. Listo, muchachos, nos vemos hasta la siguiente hora, ¿sí? A la siguiente hora volvemos. Profe, hasta mañana. No, hasta mañana no. Profe. Hasta mañana no, todavía.